Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con una de las leyendas más grandes del fútbol en México, Pavel Pardo. Muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias, al contrario, me haces honor en esa palabra que me dices de leyenda. Digo, hay otras más importantes, pero Oye, bueno. pero escucha, cuando yo leí leyendas dije, oye, como mi principito, que también le dicen leyenda, ¿eh? Exacto. ¿Qué se siente ser una leyenda? Cuéntame. Mira, creo que es algo bien interesante, ¿no? Ahorita que hablas de Andrés, pues yo lo viví con él cuando tenía 17 años y que vino al Mundial, o que fuimos al Mundial en Sí, 2006, y su carrera, pues lo que ha hecho, ¿no? Entonces, pero lo más importante creo que es la parte de la gente. O sea, que la gente te reconoce sí, y cómo te lo hace. Entonces, eso creo que es el reconocimiento para mí, ese más grande que puede haber, ¿no? claro, Para un jugador. Porque claro. obviamente, pues sí, los medios de comunicación pueden hablar, tal, pero cuando la gente en sí habla de algo, pues dices, ay, algo hice bien, Claro, ¿no? Hay sí, algo que hice bien y pues está ahí, ¿no? Y sí, creo que sí, esa es una satisfacción, ¿no? Porque sí, al final de cuentas, uno lo que hace juega primero por el amor al deporte, sí, por la pasión, desde que está uno niño, y después haces las cosas y cuando va a llegar un momento en que te vas a retirar sí, y se termina. Pero lo más interesante es esto, ¿no? Cuando la gente te empieza a recordar, cuando la gente te empieza a reconocer y dices, ah, caray, pues como que algo hice bien, ¿no? claro. Como que la gente me sigue Sí. reconociendo. ¿Y cómo se logra eso? Porque, o sea, no hay muchos a los que sigan reconociendo. Y, a ver, yo de que soy de aquí de Guadalajara, hay muchísimas veces de que, ahí está Pavel Pardo, ahí está Pavel. O sea, te das cuenta porque la gente te menciona. Entonces, o sea, qué crees que hiciste para hoy estar así? Yo creo que hay algo bien importante. Yo siempre lo he dicho que hay muchos factores en un ser humano. Después vamos a la parte del deportista, ¿no? Como Sí, tal. Pero un ser humano que son, pues obviamente los valores, que es la persona, que es la parte humana. Que eso, creo que eso lo hace más grande a claro, cualquier persona. Y después el profesionalismo de cómo lo hiciste, ¿no? Las cosas, cómo las hiciste, cada momento donde estuviste, de decir, ok, aquí en este club, pues hice todo lo posible, di todo lo mejor de mí. Y una de mis frases o de mis, digamos, insights que siempre tenía yo era, yo voy a disfrutar mm, al máximo todo. Y yo me acuerdo cuando teníamos viajes, que obviamente los jugadores siempre digo que se quejan de todo. Y, y por qué, por ejemplo, ¿no? Estás en una concentración. ¿Y por qué esta comida? ¿Y por qué otra vez pollo? ¿Y por qué otra vez pescado? ¿Y por qué ensalada? ¿Y por qué pasta? No, pues ya se nos antojan unos tacos, ya se nos toca, se nos antoja otra cosa. sí, Y yo hacía un análisis de mí y decía, pero espérate, pues es que yo como lo mismo en mi casa, o sea, sí, y aquí me lo están dando, y aquí claro, entonces también es una parte, ¿no? Son hábitos que va sí, pasando, pero en esa parte de disfrutar al máximo todos los viajes, después, ¿por qué viajamos de traje? Que no me gusta el traje, que por qué, y yo decía, no manches, pues, qué bien, pues vas a viajar de traje, vas a viajar claro. elegante, tal, no sé, entonces como que todas las cosas siempre las disfruté, o sea, No, esa fue una de mis premisas, decir, yo voy a disfrutar todo al cien mm, por ciento, porque va a llegar un día que se va a terminar. claro, Y no quiero quedarme con ese arrepentimiento, decir, híjole, es que si hubiera pasado esto, si hubiera hecho esto, si hubiera pasado. sí, Entonces, creo que a lo mejor esa parte y la parte de dar todo siempre, pues eso después tiene esa claro, recompensa, ¿no? sí, Porque la gente a veces, o la afición, se da cuenta. Cuando un jugador da el máximo y cuando un jugador conecta con sí, la gente, ¿no? Porque siempre digo que hay una conexión importante, ¿no? De la sí, cancha hacia las gradas y de las gradas hacia la cancha. sí, Y eso se siente. Y esa parte creo que también tú lo vas haciendo, lo vas demostrando con ese profesional, también con sus errores, ¿no? sí, Porque no somos perfectos y también tenemos muchos errores y cometemos muchos errores que después vas madurando y en tu etapa, digamos, ya la tercera etapa, digamos, que es cuando ya vas al final y pensando en el retiro,
es cuando vas analizando las cosas, cuando vas concientizándote, cuando eres más profesional también. Sí. Y es cuando lo sigues haciendo y dices, híjole, es que si hubiera hecho todas estas cosas más, pues a lo mejor la carrera hubiera sido distinta, ¿no? Pero bueno, el hubiera no existe, ¿no? Tampoco. Y creo que todos esos detalles o ese conjunto, pues hacen que el día de mañana, como lo acabas de decir, después vienen, te hacen reconocimientos, existe el Salón de la Fama, que hoy está en Pachuca, y te hacen un reconocimiento, entras, entonces dices, te paras, o sea, como que no dimensionas lo que estás haciendo, ¿no? O como tú lo que dices, de fuera los aficionados, ahí está fulano, ahí está este y tal, pero tú no lo sientes de esa manera hasta que te sales de esa burbuja, que es como yo siempre lo he dicho, del fútbol, después también ves la realidad. Sí. Y es cuando te dices, bueno, pues algo hice bien, hice las cosas bien, y este es el reconocimiento más grande. Claro, pues está padre porque Andrés, o sea, ahorita que está en esa etapa de salir, creo que sí le cuesta como entender. A ver, yo no sé si a ti, supongo que te siguen pidiendo un montón de fotos, Sí. ¿no? Pero yo lo veo ahora, por ejemplo, que él dijo que se retiraba de la selección y en las vacaciones creo que le pidieron más fotos que nunca. O sea, era como si ya no lo fueran a ver nunca en la vida, te lo juro. Y digo, pues qué raro, yo hubiera pensado que ya era como, ya no estás en la Exacto. selección, ya va. Y no, la gente estaba todavía más. Y no sé si a ti te pasa eso, de que todavía está la gente ahí contigo. Sí, es que esa parte creo que también es interesante, ¿no? Cuando hay buenos jugadores, cuando hay jugadores profesionales y que lo han demostrado y lo han dado todo, vuelvo a esta parte, ¿no? La gente se siente también, o sea, siente esa parte o esa energía que el jugador da. Claro. Y, y acuérdate que los aficionados muchas veces se sienten parte de ti, ¿no? Porque dicen, Sí. no, es que pues yo lo conozco, es mi amigo. Sí. Y el otro día me pasó, es que él es mi amigo, yo te veía en la tele todos los días, todos los fines de semana Sí. y te siento, pues ahí te veía, tú no me conoces, pero yo a ti te conozco bien, entonces Eso pasa eso con pasa, Andrés. Llegan y, claro, hola, ¿cómo has estado? Y Andrés, muy bien, ¿y tú? Y yo volteo y le digo, ¿quién es? Y me dice, no, no sé. Pero lo saludan así como somos amigos claro, de toda la vida. sí, tal Totalmente. cual. Entonces, en esa parte, como acabas de decir, que a Andrés ahora le va a pasar, ¿no? Y cuando se retire, pues más, le van a llover más cosas y más. ¿Por qué? Porque siempre hay algo bien interesante y que ahí viene otra parte, ¿no? Que hay jugadores que entienden el antes y el después. Y eso cuando tú lo entiendes, yo siempre lo he dicho, a veces el jugador de fútbol o cuando eres joven, pues te sientes lo máximo. Y te sientes, o sea, Superman, ¿no? Que yo puedo todas y yo aquí y esto. Entonces, vuelvo a lo mismo, en esa burbuja que te sales un poco y empiezas a ver la realidad de que son las cosas, pero te empiezas a preparar. Yo digo, yo siempre he dicho, si tú entiendes de jugador que esta carrera, pues una carrera larga, exitosa, si la haces bien, Sí, pero después, si la haces bien, el después del retiro también va a venir bien, sí, porque van a venir muchas cosas y depende a lo que te quieras dedicar. Entonces, eso es lo interesante. Y esa parte creo que también por eso la gente se queda con esas imágenes sí, y también te siguen haciendo ese reconocimiento, como lo claro. acabas de decir, que es, oye, una foto, esto, y vuelvo otra vez atrás, ¿no? Dices, bueno, pues me piden ahorita más fotos que... Pero también va a llegar un momento, a lo mejor en 10, en 15 años, ¿no? Sí. Que va a pasar, que va a venir Andrés, van a venir las nuevas generaciones y nosotros vamos a ir pasando, pues, digamos, a la otra Sí. generación, ¿no? Digo, no están viejos, Sí. pero eso va a pasar. Sí, Y es la ley de la vida. claro. Entonces tienes que entender también esa parte. ¿Y tú crees que los jóvenes de ahorita, o sea, que están en el fútbol, entienden eso de que hay un antes y un después? No. Sí, porque Andrés también se queja mucho de eso. No, y sí, por ejemplo, a ver, hablando específicamente de Andrés, pues lo vivimos todos, que llegó a la selección con 17 años, que jugó el Mundial. O sea, son tipo de jugadores de personalidades y de caracteres diferentes. Y hoy los jóvenes también hay que entender, porque tenemos nuestros hijos y nuestros hijos están en otra generación. Claro.
y hoy conviven con una tecnología ya, con otras cosas que tienen a la mano muy fácil y que nosotros no las teníamos. Entonces también el tiempo cambia con los jóvenes, pero la pregunta específica es exactamente eso, no se dan cuenta. Y yo siempre le digo a los jóvenes, es que te tienes que dar cuenta, tú hoy eres un profesional. Y si tú entiendes esa parte, vas a durar o vas a jugar muchos años y vas a ser exitoso. Y después va a venir otras cosas. Se termina el fútbol a los 35, 36, 37, o los otros han durado hasta los 40, pero después tienes un mundo. Sí. Para hacer lo que tú quieras. Pero en ese momento, cuando eres joven, no te das cuenta. Y más si estás en una selección, si estás en un equipo grande, no lo entienden. Sí. Es muy difícil. Sí, Andrés, por ejemplo, lo he escuchado cuando cuenta que, o sea, que antes era más, o sea, había como más respeto por el mayor, que ahorita, o sea, llegan los chavos y casi, oye, quítate, tú ya estás viejo, o sea, ya ni te va a servir el masaje, o sea, así, ¿no? Y ese tipo de cosas, o el cuidado, Sí. o sea, sí, Andrés se queja mucho de que no existe como ese respeto, todos se sienten como figuras, que sí está bien, pero también, pues tienes que entender que el otro también ya pasó un proceso, ¿no? Sí, y hay que entender vuelvo al principio de la primera pregunta que me hacías. Dije algo bien interesante, que para mí es el ser humano y que son los valores. Entonces, esa parte es lo que hoy se está perdiendo. Y no solo en el fútbol, en la humanidad también, ¿no? El cómo antes, pues, respetamos a nuestros mayores, hasta le hablábamos de usted y tal, ¿no? Entonces, hoy, que eso está bien, no importa. Pues te tutean y tal, ¿no? Claro. Como dices, ya estás viejo, pues ya no. Pero hay un respeto también. Sí. Y que ese respeto es decir, wow, tú llegaste a este nivel, tú estás hoy en este nivel y va a llegar el momento en que vas a dar el paso hacia un lado y terminar. Pero esta parte de estos jóvenes que hoy vienen, exactamente, yo no los veo así. Y no los veo, lo he dicho, comprometidos, porque vuelvo a lo mismo. Tú hoy con un clic tienes muchísima información. Y eso es muy fácil, ¿no? Entonces hoy también los jóvenes en general en el mundo, pues está muy fácil. Hoy los mismos trabajos, hoy no quiero trabajar. Ah, bueno, entro a trabajar, todo, ya, porque no hay un compromiso como tal. Sí, es verdad. Que ese compromiso pues, se hace, ¿no? De lealtad, de estos valores que estamos hablando. Y después, pues sí, ya no me gustó el trabajo, ya me voy y lo dejo. Y dices, ¿cómo? Espérate, pues me estás dejando aquí tirado. Sí, no se comprometen. Y pasa mucho en el fútbol también, ¿no? Sí. Que los jugadores, bueno, no importa. Si no es aquí, me voy a ir a otro lado, y si no a otro lado. Y digo, está bien esa forma de pensar, ¿no? Pero no hay esa lealtad, ese compromiso hoy con lo que tienen. Y sí pasa mucho. Sí, ahorita que lo dices es verdad. Justo el otro día lo estábamos platicando de eso, que siento que ahorita la gente quiere ver la vida como todo muy fácil Sí. y todo libre, sin límites, Sí. no importa nada y no, o sea, yo por ejemplo sí trato mucho de hablar con mis hijos, con mis sobrinos, sí, o sea, hay consecuencias en la vida, no, la vida no es así de fácil, voy caminando y me voy echando el que puedo y, o sea, Sí, no, sí. y quítate que ahí voy así, o sea, hay consecuencias porque en un futuro es donde se ven las consecuencias, cuando ya eres mayor, ahorita estás joven y te vale todo. Sí. Pero cuando ya tienes que aterrizar, ahí es donde viene lo bueno. Hay un amigo que es doctor y él se dedica al todo el tema antivejez. Y él dice, nos dedicamos durante 40 a 50 años pues a meterle cosas a nuestro organismo o a destruirlo. Sí, Y después invertimos demasiado dinero claro. Queremos arreglar para todo. arreglar la parte de antivejez, ¿no? Y entonces Sí. ahora el no sé qué, y ahora esto, y ahora tal, y inviertes mucho dinero. Sí. Entonces dice él, ¿qué pasa si tú inviertes ahora, ¿no? Pensando en el futuro. Claro. Que es lo que hablábamos, el jugador no piensa en el futuro, Sí, no. no piensa qué va a pasar, y yo lo he dicho, tenemos una responsabilidad hoy, o el que lo entiende, social, porque los niños, a ver, ustedes tienen hijos, nosotros también, hijos chicos, y donde pues admiran a los jugadores. Y dices, a ver, es un modelo, ¿no? Y a veces dices, pues todo soy un ser humano y todo. Sí, está entendible todo eso. Pero también eres imagen para la Claro. sociedad.
Sí. Y a veces volvemos a lo mismo. No todos entienden esta parte. Esta parte de decir, tenemos una responsabilidad social. Porque todas estas cosas que están Sí. pasando, pues es la única forma que los niños que están en las calles, que están en la delincuencia, pues puedan admirar a un jugador de fútbol. Y dicen, quiero ser como él. Claro que vamos a tener o tenemos todos errores. Claro. Eso es algo normal, pues somos seres humanos, Sí. ¿no? Pero si entendemos esa parte y el jugador entiende esa parte, creo que se pueden generar muchas cosas. Sí, ojalá que haya ese cambio porque ahí van mis hijos y sí me asusta el mundo que les estamos dejando. Es correcto, sí, y todos creo que estamos igual en ese mismo Sí, canal, es decir, cada vez las cosas están más complicadas, cada vez hay cosas que dices, no, a ver, a mi edad o cuando yo salía, ya suena uno como muy ruco, pero es cierto. sí, Pues yo, ¿qué tenía que pasar esto apenas para, no sé, tomarme una chela o irme ahí de antro o algo? Oye, a sí, los 15 años ya están tomando y dices, espérate, ¿cómo? sí, sí, sí. No, y lo peor es que siento que los papás, o sea, como que les vale. O sea, como que no ven la parte de la educación, de Claro. formarlos, o sea, de que esos adolescentitos o esos niños van a ser adultos en un momento y así como que no lo están entendiendo, están yendo a Y, muy libres a y hoy, todo. y esa parte, hoy tenemos un problema más grande, que es el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, que siempre ha existido, ¿no? Pero hoy cada vez se destapa más. Mm, Y viene esta parte que tú estás hablando, ¿no? Porque al final de cuentas, yo siempre voy a relacionar esta parte. Cuando uno empieza a jugar de niño, juega por amor, por pasión, no por dinero. Después sí, es un trabajo. mm, Y como todos los trabajos, pues vas a estar donde tú estés bien, donde tu familia esté bien claro, y donde estés feliz. sí, Y aparte te pagan. claro, Entonces sí, pero si estás en ese lugar y otro lugar te ofrece más dinero, pues es igual que un trabajo. claro, Pues voy a aprovechar y acá me están pagando más, me están dando otras cosas que se compensan, ¿no? sí, Entonces pasa lo mismo en la sociedad, que también si nosotros o los niños, esa parte más importante, les das amor, pues van a crecer con amor cuando sean grandes. claro. Y eso es lo más importante. O sea, lo más importante para un ser humano. ¿Y tú crees que al jugador se le olvida esa parte del amor por su equipo durante su carrera? Pues mira, hoy ha sido diferente, ¿no? Porque, y seguramente ustedes lo pueden vivir, el cómo, el cómo te tratan allá y luego vienes a México y dices, ¿cómo? A ver, espérate, fuera de mi país, me tratan como si fuera lo máximo y vengo acá y pues sí, te tratan como, ok, sí, estás bien. No, no es que quieras que obviamente te pongan alfombra roja ni nada, ¿no? Sí, pero no Pero te haces la reconocen, no te comparación, reconocen, haces sí, la comparación. sí, sí, Oye, espérate, acá me tratan de esta manera, me hacen esto, a mi familia, esto. Entonces dices, ¿cómo? Entonces, en esa parte de cómo el jugador, digamos, hoy no se casa, o sea, creo que al final no es que solo es del jugador, porque el jugador no tiene la culpa tampoco. O sea, si el jugador se rigiera por él solo, pues a lo mejor dice, yo me quedo en el Atlas y me quedo a jugar toda la vida. claro, Pero volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas más, ¿no? Entonces, sí, hoy esa intermitencia que hay de brincar un equipo a otro club y tal, ya hoy es muy complicado que un jugador quede muchos años en un club, ¿no? sí, Pero no es por culpa del jugador, o sea, sí, es también porque así el negocio o la demanda del mismo negocio pues lo hace. Entonces, pues, pero tú no tienes la culpa como, sí, como jugador, es ¿no? verdad. Oye, vámonos entonces ya cuando empiezas tu carrera, que ya me fui a todo este tema del jugador y el amor a la camiseta. Antes de convertirte en futbolista profesional o de que empezara tu carrera, ¿quién era Pavel Pardo? Pues mira, eso es bien fácil. De chiquito siempre jugué fútbol desde los 6 años y siempre quise ser jugador de fútbol. Sí, Muchas entrevistas
me preguntan, ¿qué pasaría si no hubieras sido jugador de fútbol? ¿Qué hubieras hecho? Jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Oye, pero ¿no te gustaba una carrera de licenciado, arquitecto, lo que sea, no? Dije, pero no, o sea, mi mente era ser un jugador profesional. Y desde chiquito crecí en una familia muy deportista. Mi papá siempre jugó fútbol. Mi papá tiene 7 hermanos. Todos los hermanos juegan fútbol. Bueno, ya están grandes, obvio. Pero siempre tuvieron equipo. Ujú. Y después se formó un equipo de todos los Ah, sobrinos, donde mi papá y mi tío Enrique eran los entrenadores. Mi papá se llama Jorge, entonces eran los entrenadores y dijeron, oigan, pues ya nuestros hijos están creciendo, pues tenemos que hacer un equipo. Ellos siempre tuvieron, los 7 hermanos siempre tuvieron un equipo y ok, jugaban fútbol, ok. ¿no? Después se compraron un terreno allá por el aeropuerto e hicieron una cancha de fútbol específicamente para eso, para ellos como hermanos, como familia, disfrutar. Y toda mi infancia, digamos, pues fue así. Los domingos, pues ir a ver a mi papá jugar, jugar ahí en el campo y estar. Entonces, y crecí con una familia muy grande. Pues imagínate, 7 hermanos, 2 hermanas, muchos primos, muchos sobrinos, muchos tíos. Y siempre, ¿no? Vacaciones, todo siempre fue juntos. Y yo siempre lo digo que mi niñez, pues fue muy feliz. Porque, o sea, mis recuerdos que tengo son esos, ¿no? O sea, después, pues a lo mejor regalos, esto, no te das cuenta. Sí, Pero lo único que sí sé es que era feliz. qué Y eso, padre. la verdad, siempre trato de transmitirlo, ¿no? De que tienes que ser feliz donde estés, lo que hagas, lo que sea. Si tú estás feliz con lo que estás haciendo, pues está bien. Pero si estás en algo que no estás, no es un lugar donde tienes que estar. No, Tienes que cambiar, porque sí. no estás feliz. Eso es lo más importante de la vida, ¿no? O sea, puedes tener muchas cosas, no muchas cosas, puedes crecer en una familia bien o con otras carencias, tal. Tampoco, digo, afortunadamente nunca tuve carencias, Ujú. pero eso es lo que siempre digo, yo siempre fui feliz, siempre, y me gustaba lo que hacía. Entonces fui creciendo y bueno, había 2 cosas importantes que en mi casa no se negociaban, que era la escuela y jugar. Si yo quería jugar, pues tenía que cumplir con mis labores de escuela, ¿no? La tarea, todo eso, Sí. para poder salir a jugar a la calle con mis amigos. ¿Y estudiaste hasta qué? Yo estudié hasta la preparatoria Ah, ¿completa? completa. Ah, Entonces, de hecho, cuando empiezo a jugar ya, pues se me empieza a complicar la escuela con el fútbol. claro. Y había días, me acuerdo, meses que yo iba en el camión, regresaba de entrenar muerto y a veces me quedaba dormido y pues no iba a las primeras clases. Entonces me mandaban extraordinarias y todo. Hasta que llegó un momento que a mis papás les dije, a ver, yo nomás les pido un año, ¿no? O sea, Sí. yo quiero que me den un año para poder jugar al fútbol. Si yo en ese año no soy un jugador profesional, me regreso a estudiar. ¿Y en ese año lo lograste? Y en ese año lo Pues muy logré. rápido, ¿no? Sí, porque yo llegué al Atlas a los 15 años Ujú. y a los 17 años ya estaba debutando. O sea, sí, en realidad fue una Sí, transición rápida. Y en la cual, pues siempre estaba a la par, el estudio, el entrenamiento, el estudio, el entrenamiento, pero sí llegó el momento donde ya no podía, porque ya tenía viajes con el primer claro. equipo, a veces entrenaba en la mañana, a veces entrenaba en la tarde, a veces entrenaba doble turno. Y la verdad, los entrenamientos son demandantes, ¿no? Que Sí. sí necesitas Sí, no, no una parte de puedes. alimentación, necesitas descanso, o sea, necesitas estar bien. Claro. Entonces, pues también el ir, estar sentado en un aula, poner atención, pues también es un tema mental que también te cansa. Y llegó el momento en que sí les dije, bueno, pues esta es mi oportunidad, yo sabía que era mi oportunidad. Entonces yo les dije a mis papás, pues esta es la única forma y si no me regreso a estudiar, ¿no? Pero no tienes familiares que hayan sido jugadores No, no profesionales. tengo ninguno. Mi papá Ah, jugó fútbol, ajá. llegó hasta tercera división, un tío llegó en segunda división, mi tío Enrique, pues ese fue entrenador profesional, Sí. era entrenador de académicos cuando estaba en el Paradero,
Y luego, bueno, tengo, o sea, otros tíos que están, todos con una carrera importante. Y luego tengo un tío que es filósofo, por ejemplo, ¿no? Y él siempre me regalaba libros, ¿no? Entonces todas mis concentraciones, mis viajes, pues siempre tenía libros para leer. Y ahí siempre, todos mis cumpleaños, mi tío José Luis, que él es de la Universidad de Guadalajara, ya está jubilado, está en temas de investigación y pues con él platicaba siempre bastante y me regalaba libros. ¿Y después estudiaste una carrera o no? Y después ya no estudié nada. Ah, ok. Ya no estudié carrera. Ni cuando te retiraste. Ni cuando me nada. retiré, exacto. Okay. O sea, terminé la preparatoria, seguí con mi carrera de futbolista y Sí. ya, después ya no he estudiado nada más. Ah, bueno, pero leías. Por lo menos. Eso se me hace súper raro porque no, yo al principito lo meto bueno, sí lee, pero de que el libro que escribió Nadal, el libro que escribió, o sea, como que de puros deportistas Claro. y así. Pues sí, pero por lo menos hay Sí, algo, por lo ¿no? menos. Yo hoy creo que también eso es Es que se nota hasta en las... Ay, perdón. Se nota hasta en las entrevistas, yo creo, ¿no? Cuando alguien como que lee así a los que no dicen nada. ¿Sabes que había algo, ahorita que dices eso, mi mamá y mi papá me ponían un ejemplo siempre, pues creo que todos crecimos con Hugo Sánchez, ¿no? Ujú. Era la persona que uno admiraba. Sí. Y me decía, pues es que ve, o sea, tienes que estudiar, tienes que no dejar el estudio, porque, a ver, quieres hacer una entrevista y por ejemplo, no sé, mira a Hugo Sánchez, cómo se expresa, cómo se declara, y Sí. ve a este jugador. O sea, como que hay una comparación donde dices, ¿cómo? Sí, se nota. Y es cierto, ¿no? Y la verdad sí, me sirvió mucho. O sea, me sirvió mucho eso. Te abre también un horizonte, te abre la mente. Y luego también, pues, te abre el tema de los idiomas que me gusta, que también eso me ayudó, porque después cuando ya estaba aquí me metí a estudiar inglés. Después cuando me fui a la América, pues seguí continuamente con el inglés. En los viajes largos, pues me llevaba mis libros y mis tareas, y entonces en los cool. aviones, en los viajes largos, pues me iba con mis libros y seguía practicando mi inglés. Entonces, pues estaba un poco, digamos, pensando en el futuro, Sí. ¿no? O sea, para lo que venía, iba a venir al final, ¿no? Sí. Y la verdad me sirvió, porque después cuando fui a Alemania, que no sabía nada de alemán, obviamente, pero el inglés me ayudó. O sea, me ayudó a poder relacionarme, a poder también aprender el idioma alemán. Entonces, todas esas cosas, pues, te sirven, te ayudan. Sí, ahorita que lo dices, yo creo que es una parte que no deberían de dejar los futbolistas porque, o sea, luego les cuesta retomar, por ejemplo, Andrés ahorita que está hasta con el tema de entrenador, ¿eh? Sí. O sea, yo lo veo y le cuesta meterse, y ya me voy a meter, y ya me voy a meter, y como que el tema de los libros, de los cuadernos, en algún momento hasta me dijo, quiero empezar a escribir todo lo de los entrenadores, y bueno, yo le compré, ya sabes, cuadernos, Sí, sí, plumones y de todo para que hiciera sus anotaciones. O sea, nunca sacó ni el cuaderno, ni los plumones, ni O sea, nada los de la tenía bolsa. ahí Sí. y le abrías la hoja y seguía en blanco. Ajá, sí, y al final es pues prepararse para el futuro, Claro. que volvemos a lo mismo, ¿no? De que no, a veces no son conscientes de que pues es un antes y un después. Sí. Yo cuando conocí a Andrés también me decía, no, es que a mí me quedan 10 años, así, ¿no? Me Claro. hablaba así de un futuro muy largo, y yo le decía, no. ¿Cuántos años tienes con este equipo? No, pues que 2. Pues te quedan 2. Claro. Porque tú después de esos 2, Dios no quiera, pero Sí. tienes una lesión o lo que sea y ya no te paras, o sea, Sí. ya no puedes seguir jugando. Y la gente no, digo, creo que estamos acostumbrados a vivir así de, ay, no, yo me va a pasar esto y hacer como una vida muy Sí, mi esposa, perfecta a la larga. ahorita, sabes que eso es muy típico, ¿no? En el jugador de fútbol, ¿no? Mi esposa me dice, ¿no? Porque a veces no sé, oye, pues no sé, vamos a planear las vacaciones. No, bueno, pues Pavel no se sabe, porque hoy me dice, vámonos mañana porque tenemos un viaje y tenemos que ir a no sé dónde. Y pues, ¿tú cómo? Y de repente cambia, no, siempre no. Entonces ahora nos vamos en 3 días. Y me dice, yo vivo como, espérame, Pues pues eso dame... sigue pasando hasta después de que eres Todavía. jugador. Pensé Ya. que eso se iba a acabar en algún momento. Pregúntale a mi esposa. Entonces me dice, no, bueno, pues dame oportunidad por lo menos de tener un tiempo Claro. para ver. Y es cierto, ¿por qué? Porque, y le digo, pues es que a ver, y a ti te debe pasar, pues estamos acostumbrados desde chiquitos a esa vida. Sí, Y que hoy, como le digo, hoy estás lo que acabas de decir, a ver, te quedan 2 años de contrato, pero de repente viene y te dicen,
pues sabes que ya te vendí, te tienes que ir a Alemania. Sí. Y tú, espérame, mis hijos, el colegio, mi casa, esto. No, es que mañana nos vamos. Sí. Y tú, bueno, ok, pues vete y mientras tienes un mes para organizar tus cosas y de repente ya estás en otra ciudad o en otro país. Y eso sí nos cuesta, la verdad. Sí, O sea, sí, hoy sí. te digo, yo tengo prácticamente 10 años de retirado y sigo con mi esposa con esos temas. Pues es que contigo no sé nada. Y yo, ok, sí, tienes razón. Uy, Vamos me a... quitas toda esperanza de que eso se iba a acabar en algún momento de mi vida. Y más si sigues involucrado, Sí, ¿no? En sí, sí. algunas cosas. Entonces, eso pasa, Pero yo creo ¿no? que llega el momento, o bueno, a mí me pasa que ya lo disfrutas. O sea, Sí. al principio sí me agobiaba, cuando éramos novios Andrés y yo, era como, ¿cómo? O sea, no, pregúntale al entrenador, o Sí, sea, ¿cuándo podemos tener vacaciones? ¿Cómo exacto. no? Mis amigas me están preguntando. Sí. Y ya ahorita es como, no sé, y ya literal esas maletas, pues hago maletas, las Sí, sí, desharlas, sí. pues las deshago. Ahorita que dices igual en los viajes familiares, ¿no? Y que la familia, bueno, es que estamos organizando un viaje el siguiente año, en julio y es tal fecha. Y yo a veces, ok, está bien. ¿Ustedes qué? ¿Confirman? ¿No confirman? Pues sí, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Claro. Pero igual un día antes desconfirmamos, o sea. Y nos ha Sí, pasado, ¿eh? Nos ha sí, pasado sí. que ya, ok, y si llegara casi 15, 20 días antes, uy, ¿sabes qué? No, porque me salió una emergencia, Sí. este viaje, este trabajo, y bueno, pero es parte de eso. Sí, pero también tiene el lado bueno porque aprendes a vivir más en tu presente. Sí, O sea, y a no hacer planes. O sea, yo veo que de repente la gente hace planes de que, no, en el 2024 me voy a ir a no sé qué. Es que ni siquiera sabes si vas a vivir en el 2024. O sea, y entonces nosotros hacemos más planes como en corto. sí, es lo que te iba a decir. Ahí vienen dos cosas interesantes, ¿no? Que está bien que puedas planear, que puedas futurar con eso, pero es cierto, hoy estás y mañana no sabes si estás. Claro. Pero también esta parte que te da, o este ritmo de vida, pues convives y aprendes a esta parte y Claro. dices, bueno, pues está bien, me voy a dedicar a esto, Sí, pues ya me relajo y lo disfruto, porque claro. si no, pues no lo voy a disfrutar, porque siempre vas a estar, mi esposa al principio se dice, ya ahorita ya, me dice, ya me vale. Sí, Yo ahora no sé el día que me digas, nomás avísame 3 días con anticipación, claro, 4 días. Que alcance a hacer la maleta. Exacto, y ya que dejar arreglado el tema de con mis hijos, qué va a Sí, pasar con mis hijos, qué vamos a hacer, y ya con eso ya me das oportunidad. claro. Oye, y en el Atlas te ponen el bebé, ¿no? Es correcto. ¿Y por qué? Eh, pues no, bueno, estaba en el Atlas en el Mundial del 98, Sí, Enrique Bermúdez, que pues es un gran amigo, que a todo el mundo les ha puesto los sí. apodos, ¿no? Al Principito también. Exactamente, que es el que ha puesto a todos. Y yo era de los más chicos en la selección nacional. Yo tenía ahí creo que 20 años. Y junto con Duilio éramos los más chicos, ¿no? Nosotros somos del 76 y éramos los más chicos de esa selección. Ujú. Y entonces ahí es donde nace el apodo del bebé, porque Bermúdez decía que era pues, el más chico y tal, y se quedó, y pues de mucho tiempo, y me siguen diciendo, ¿no? Mis ¿Ah, sí? amigos, sí, sí, Ah, sí, sí, mira. sí. Y mis amigos todavía me siguen diciendo, ya pues bebé, no, ya estás más ruco que con canas y todo, y ya dices, no, no. Ah, mira, qué Sí, chistoso. y Y ahí siempre, toda tu carrera te dijeron y bebé. toda esa carrera, sí, toda la carrera me empezaron a decir, me salió, y todo siempre. Y me preguntan, oye, ¿te incomoda? Pues la verdad no. O Sí, sea, es algo que no me molesta, es algo claro. que no, o sea, no tengo. Pero toda la parte del fútbol y el en medio, pues siempre me dicen así, ¿no? Entonces vamos a hablar de ¿por qué sales del Atlas? Del Atlas yo salgo, pues en esa época el Atlas, a ver, como a todos nos pasó, como a Andrés le pasó, como a Rafa le pasó, como a Osvaldo, como a Borghetti, pues porque había que vender jugadores, eso Ah, es la realidad. El sí. club en esa época era una cantera muy, muy importante y que estaba bien, pero también era una parte donde pues, el club necesitaba, ¿no? Ok. Financieramente vender jugadores para poder seguir sacando jugadores
y esa era la parte también de poder sobrevivir, ¿no? El club como una de las cosas importantes de poder vender jugadores y que financieramente pues también estuvieran bien. ¿Y tú aceptaste salir o literal te avisaron? Pues es que llega un momento donde también sabes que tienes que ir a algo más, ¿no? Okay. Obviamente el Atlas para nosotros ha sido pues un club que hablábamos de valores, que hablábamos de familia, y así crecimos en el Atlas, ¿no? Con esos valores, con esa familia, porque así era. Y cuando algún jugador andaba medio desubicado, eras joven o no tan joven, y llegaba la gente y te ubicaban, ¿no? Entonces éramos como sus hijos. Sí. Y era muy bonito esa parte, esa parte de valores que el club los ha prevalecido. Sí. Y llegó el momento en que, bueno, pues también quieres salir a otro club, porque también en ese momento el Atlas, pues no es lo que hoy tiene estos salarios, ¿verdad? Claro. Entonces teníamos unos salarios mucho menores, Sí. donde también dices, bueno, pues también quiero seguir creciendo, quiero seguir ganando pues también más dinero. Y eran momentos, ¿no? Donde también tienes que empezar a ir. Entonces, pues al final sí quería salir, o sea, no era una obligación, pero si había una oportunidad y una oportunidad de crecer, pues claro que era una oportunidad, y era una oportunidad tanto para el club como para mí, pues eso fue bueno. ¿Y de ahí te vas a A los Tecos Tecos, un año? un año. ¿Y por qué un año? Bueno, duré solamente un año, Okay. porque ya después el América me compra. Okay. Pero al principio, por ejemplo, pues cuando fuimos al Mundial del 98, había algunos rumores, ¿no? Que a lo mejor estaba una propuesta de Santos, que estaba una propuesta de Tigres, o si estaba el América o el Cruz Azul. Entonces, y al final, bueno, terminé en los Tecos. ¿Y por qué un año? Porque pues prácticamente yo quería dar ese salto también a ir a un club grande, ¿no? Creo que todo jugador pues quiere salir. Si no es al exterior, pues dentro de México, pues a seguir creciendo, ¿no? Que son los equipos grandes, ¿no? Obviamente menos las Chivas, ¿verdad? Pero no es cierto. Entonces, y esa parte, pues siempre es importante para el jugador, claro, para crecer. Y no solo en la parte hoy es diferente, ¿no? Sí. Hoy creo que Atlas está en otra posición. Obviamente estos títulos que nos regalaron, pero ya no son los tiempos de atrás que pues obviamente tenías que vender para poder sobrevivir. Claro. Y hoy pues es un poco distinto. ¿Tú también lloraste cuando ganó el Atlas? Sí, claro, 100%. Ay, yo vi su video que Andrés subió hoy. Yo estaba en el estadio. Sí. Obviamente con todos, mi esposa, mis hijos. No, bueno, yo creo que ha sido de los momentos más felices de mi vida, ¿no? Y digo, y quiero mucha gente porque lo dice, ay, no manches, es que tú eres del América y tal. Sí, o sea, creo que la gente me identifica mucho con el América. Ajá, porque estuviste muchos años. Muchos años ahí. Y volvemos a lo mismo. Yo no salí del América, pero sin embargo, pues demostré, fui profesional y vuelvo a lo mismo. Siempre di lo mejor de mí. Entonces la gente me reconoce esa parte. Sí. ¿No? Y pareciera que pues mucha gente me conoce también más como que del América, y estuviste en la América, ¿no? Pero esta parte, yo siempre digo, pues las raíces nunca se olvidan. ¿Y de dónde vienes? Yo creo que los atlistas tienen eso, sí, ¿eh? O sea, todos. Sí. Todos, ¿no? ¿no? sé porque qué les dan de comer. Es que es como dices, si te lo explico no lo entenderás, ¿no? Esa es la frase de Andrés, para todo me la dice. Yo, pues no te entiendo. Pero es cierto, el otro día estaba viendo una entrevista, cuando a veces pasan de los aficionados, y iba el papá con el niño, ¿no? Sí. Aficionados al Atlas. Y le preguntaban al niño, ¿por qué le vas al Atlas? Y te pones a ver, o sea, pues títulos no teníamos desde el año 50, ¿no? Y es algo, o sea, hay algo que el equipo tiene. Sí. O sea, pues obviamente siempre, a ver, para ser un fanático de un club, hay de dos maneras. Por herencia, ¿no? Porque el abuelo, el papá, tal, y yo fui al estadio, tal, y me hice del Atlas. Y crecí, y luego mis hijos. Sí. Y después está la otra parte, que te haces aficionado a un club o a un equipo porque es ganador. Que obviamente eso no lo tenía el Atlas, ¿no?
Pero tenía una cosa bien importante, que esa conexión que hablamos, de grandes jugadores salieron del Atlas. Grandes futbolistas, Sí. ¿no? Y Sí, que esos sí. grandes futbolistas yo siempre lo pongo y los últimos, digamos, que el Atlas dio y que fueron también referentes de la selección nacional, pues salieron del Atlas. Entonces ahí también la gente también por eso se identifica mucho, ¿no? Con el club. Y es donde creces. Y cuando tú llegas a una institución, que como fue en mi caso a los 15 años, pero ya desde antes, mi tío era entrenador de la tercera división del Atlas, pues también yo ya convivía con eso. Entonces vas creciendo, ¿no? Y la familia también. Entonces, y se vuelve muy arraigado. Y cuando tú te vuelves fanático de un club, conmigo, pues es muy difícil de cambiar. Sí. No puedes cambiar otras cosas menos de club. Sí, ya lo empiezo a ver también con el Máximo. Pero te voy a decir algo, también creo que ahora que he estado, o sea, yendo ahí, porque ahí está entrenando ahorita que estamos aquí, Máximo y así, y sí como que se siente así como que te dan mucho cariño. Sí, ¿verdad? hay algo, es que hay, de verdad hay algo especial con el club, los colores, la gente, la afición, o sea, hay algo y te llama la atención, de verdad, o sea, dices, ay, o sea, ahora empiezo a entender y, me olvidé, entonces a este niño le preguntaban, ¿por qué eres del Atlas? Y él decía, pues porque me encanta, porque es. Y entonces los periodistas decían, es que está impresionante, porque no es un equipo ganador, porque no es, y sin embargo este niño de 8 años, de 7 años, pues es fiel, ¿no? Sí. A su equipo, y por eso es la fiel, sí. ¿No? Porque tardamos durante años. Pero sí, es eso. Y la verdad, ese día de ese campeonato, sí, fuimos al estadio, lloramos todos, bajamos. La verdad, fue un momento increíble. Sí, me imagino, porque si Andrés de allá lo vivió así, estaba extasiado. Sí, no, la verdad que sí. Y de aficionado creo que es donde lo vives más. Porque cuando estás de jugador, wow, sí, la cancha, todos los festejos, y de repente pasan 2 días y dices, pues ya, es lo que sigue, el siguiente torneo. Y dices, ¿cómo? Ya pasó toda esta euforia. Y como aficionado, no. O sea, como aficionado todavía lo sigues disfrutando, lo sigues volviendo a ver, o sea, pero como jugadores ya se terminó este campeonato, festejaste, todo muy bien, todo muy padre, sí, pero ahora sigue el siguiente campeonato y lo tienes que hacer mejor. Claro. Y ya es como que dijiste, uy, o sea, lo más interesante es cuando como jugador, pues pasas ese trayecto. Claro. De esos pasos que vas, que cómo vas entrenando, cómo vas sufriendo, o teniendo alegrías, o pasan, todo ese camino para llegar a ese campeonato, sí lo disfrutas. Claro. Pero ya cuando en 2 segundos se te esfuma, dices, ya lo que viene, ya concéntrate. Dices, ¿cómo? Pues ya todo es para todo este año, y que el campeón, y que tal día es la final, y esto, y se te hace eterno, llegas, tal. Pero a ver, como aficionado, siendo atlista, o sea, sí tan de corazón, y ganar, pues sí debe de estar muy cañón, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Andrés ahora que ganó con el Betis y así, o sea, o que ha ganado con el PSV o así, como que es, o sea, lo vive así impresionante. O sea, imagínate ahora con su equipo de toda la vida, o sea. Exacto, ya, eso es lo que te iba a decir, o sea. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, imagínate que tú lo puedas, y que nosotros no lo pudimos vivir como jugadores, pero sí como aficionados, eso está increíble. Sí. Oye, ¿y en la selección? Te tocó ir al Mundial, ¿no? En la selección fui al Mundial del 98, fui al Mundial del 2006. ¿En ese fuiste con Andrés? En exactamente, el de Alemania, ¿no? En el de Alemania. Es cuando Andrés estaba en el Atlas, la Volpe ya lo había visto y lo trajo con pues, prácticamente 18 años tenía. Sí, estaba chiquito. Entonces, ese para mí fue un Mundial que fue muy importante en mi carrera, porque era la última oportunidad para mí para poder cumplir un sueño de ir a jugar a Europa, ¿no? Entonces yo sabía que era la última oportunidad y que si en ese mundial no estaba bien, si en ese mundial no hacía las cosas bien, pues se iba a pasar. Y ya se me iba a pasar el tiempo para ir a jugar a Europa, y que realmente fui tarde a jugar a Europa, ¿no? Con prácticamente 29 años. Entonces, que no es algo normal. Sí. ¿No? Lo normal es que a los 23, hoy sobre todo, ¿no? A los 20, 18 a 23 años más o menos,
Sí, es O cuando se algunas van. veces puede ser un poco más tarde, 25, 26, pero son casos muy raros. Sí, Y para mí era la verdad algo importante. Y sí marcó algo importante en mi carrera, en mi vida, ese mundial, porque después llegué a jugar en en Alemania Alemania. Y ganaste. y ganamos la Bundesliga. Que eso con Ricardo Osorio, después del mundial, llegamos y no, pues imagínate, a ver, ese es como un sueño. Llegas, primeros mexicanos jugar en Alemania, eh, el primer año y eres campeón. Eso fue algo de verdad que pues solo Dios sabe por qué hace las cosas y por qué pasan. Y también digo, ¿no? Tú tienes que poner de tu parte, Claro. ¿no? Tú tienes que poner de tu parte y después las cosas extraordinarias, pues las hace Dios, esa es la verdad. Entonces, fue algo de verdad, una experiencia increíble, una de mis mejores experiencias, Ujú. el haber vivido en otro país, el haber eh, consolidado una carrera y tener un campeonato. Claro. ¿Y aprendiste alemán? Y también aprendí alemán. Ah, muy bien. Y así te Bueno, comunico Andrés estuvo muy un feliz poco. cuando, Sí, cuando fue a Leverkusen. sí, la verdad que sí. O sea, no jugó tanto Duró como, poco. sí, como esperaba, pero sí, sí disfrutó y aprendió mucho. Es que él habla mucho de la diferencia en todos los equipos donde le ha tocado jugar. Sí, de que en Europa es muy diferente aquí, el jugador, o sea, la mentalidad del jugador y así. Entonces, como que le ha servido, o sea, le sirvió mucho para como mejorar. Sí, porque el alemán tiene una cosa bien interesante. El alemán todas las cosas, cuando él las hace al 100%. O sea, si es un día, voy a comprar conocí unas personas, bueno, él es alemán, se casó con una mexicana, él trabajaba para Bosch, vivían en Toluca, y bueno, él viajaba de Mm, Stuttgart a Toluca, se conocieron y bueno, ellos vivían allá. Y un día, que es típico, ¿no? De nosotros mexicanos y latinos, ¿no? Porque no solo los mexicanos, pero bueno, sí, nos vemos el sábado para tomar un café. Ah, perfecto. El día sábado en la mañana. ¿Cómo estás? Aquí te estoy esperando yo. ¿Dónde? Pues no quedamos en nada. Pues me dijiste que el sí, sábado. Y yo me quedé así, dije, ¿cómo? No, perdón, es que pues te dije que nos veíamos, pero no confirmamos claro. nada, no hicimos nada. Entonces ellos son así. Y te pueden no hablar, o sea, tú dices, no, no me ha hablado, pero me dijo que lo iba a ver el 16 de agosto. Y Y el así 16. puedes durar todos estos meses sin Sí, hablar, pero el 16 de agosto está ahí. sí. Entonces ahí empiezas a entender que ellos todo lo que hacen lo hacen al 100% de la capacidad y lo trasladas a la cancha. También entrenan al máximo cada día. Sí, Entonces, si tú no entrenas al máximo cada día, difícilmente vas a jugar el fin de semana. claro. Y eso es algo que se aprende de ellos. Y son muy profesionales, tienen una mentalidad siempre muy ganadora. O sea, ellos saben que mentalmente van a vencer al rival porque son mejores Mm, en la parte mental. sí, Y lo saben. Entonces tú puedes jugar y puedes estar 50, 60, 80 minutos y siguen igual hasta que el árbitro dice, pum, se acabó el partido, ok, ya hice lo máximo de mi esfuerzo, hice todo. Y eso es algo bien interesante. Y la parte profesional también. pero ¿crecen así o se forman así en los clubes? Yo creo que se forman, pero también es parte de lo que te decía de la vida, La ¿no? Como cultura. esta, Ujú. esta cultura, como te decía, ellos cuando se van a tomar un café contigo, te dedican el 100%. Y es algo que, digo, es de admirar, ¿no? Porque a veces, pues cuántas veces no vamos con alguien y no le dedicamos el cien por Sí, ciento de la no, está atención. cada uno en el celular. Exacto. Pero Sí, así son. sí, sí, Y eso sí es parte, o sea, sí se forman y sí hay una parte, pero es también parte cultural. sí. Otro ejemplo, me decía, yo llego a la oficina en México, en Toluca llegaba y el lunes, y yo llegaba a las 8 de la mañana, pum, prendía mi computadora, sí, me iba por mi café, pum, me servía y empezar a trabajar. Me dice, los mexicanos, ustedes, primero ya son las 10 de la mañana, ni siquiera han prendido la computadora.
Ya fueron al café y Escuchen, ¿eh? y ya se quedaron en el café platicando de todo el chisme del fin de semana, que qué pasó, que qué hicieron. Y es cierto, o sea, pero bueno, es Sí, cultural, eso sí, también hay que entender. Entonces, pero cuando uno entiende, y esa es la maravilla de cuando vives en otros países, que sí, tienes esa apertura sí, sí. y lo comprendes y dices, wow, es que, pues sí. Pero también pienso que los mexicanos tenemos muchas cosas de valor y que a veces no nos las reconocemos. Ujú. Que una parte sí somos disciplinados, sí somos trabajadores. Y son ejemplos claros. Ejemplos de mexicanos que están fuera de México, hay muchos exitosos en todos los ámbitos. Sí, Llámese fútbol, llámese otra parte, los que se van a trabajar a Estados Unidos, al campo, a los restaurantes, y todo eso es manejado por mexicanos. sí, Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos sacan de este confort que hay en nuestro país? Es cuando sobresales. sí. Y Damos lo seguramente les mejor. pasa a ustedes, ¿no? Porque conoces un mexicano que vive en España o conoces otro que vive por otro lado, tal, y son exitosos en muchas Sí, cosas. Y totalmente. esa es la parte que no, a veces tenemos tantas cualidades que no nos damos cuenta de lo que somos capaces. Y Sí. solos o entre nosotros y la sociedad también misma, pues nos Sí, bajoneamos. nos pisoteamos y cuando salimos es cuando ya como que se nos ve la Porque luz. sales, exacto, y Sí, vas a otro lugar, y vas a otro lugar donde, pues allá piensan de esta manera, que este pensamiento lo traigo, pero en México te dicen, no, tú estás mal. Ah, no, piensas de otra manera, no, es que ya, pues ya estás agrandado, ya te crees mucho, ya estás muy creído, sí, sí, porque ahora porque vives allá y dices, no, espérate, porque tengo otra apertura, porque tengo, y eso es lo que te da también la vida de poder estar por muchas partes del mundo. claro. Por último, ¿qué retos te hacen falta por cumplir? Pues mira, la verdad, por Que me ejemplo, tiene presionada Fanny. ya vamos, Fanny. Estamos en el tiempo. Eh, yo, la verdad, a ver, en la parte deportiva, eh, prácticamente cuando hice mi análisis y que dije, bueno, tomo la decisión de retirarme, ¿Te fue difícil eh, tomar esa decisión? sí, y no. Te voy a decir sí, no, rápido. Bueno, sí Ujú. tenemos tiempo, ¿verdad, Fanny? Porque yo siempre pensaba que me iba a retirar a los 35, 36 años, 38. O sea, ese era como el target, ¿no? Entonces pero siempre estuve pensando que era como ese momento. Y cuando llegó el momento, pues sucedieron las cosas y dije, a ver, entonces hice un análisis de lo que había pasado de mi carrera, de lo que jugué, dónde jugué, los mundiales, que ya había cumplido ese sueño en Europa, sido campeón, tal, tal, tal. Dije, pues es el momento, ¿no? Claro. Y es mejor que te retires en un buen momento o a que te retire el fútbol, ¿no? Eso mismo dice Andrés. Entonces, esa parte para mí siempre, y la admiro porque eso también se la escuché a Zidane. Y cuando él dice, me retiro porque también pues quiero dedicar tiempo a mi familia, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes en mi vida que a mí me faltaba por cumplir era esta parte de formar una familia. Yo estaba casado, me separé, tuve 2 niñas que viven en México y luego me volví a casar, ¿no? Mi esposa es de aquí de Guadalajara. Pero cuando encuentro a mi esposa, que se llama Bárbara, cuando yo encuentro esa parte que a mí me hacía falta, era lo que yo estaba en busca Claro. de esta parte familiar o de esta esposa que yo necesitaba, digamos, que es la parte de la familia. Y cuando la encuentro, dijo, ya, Mm, estoy prácticamente, o sea, era lo que me faltaba, claro. ¿no? Entonces, específicamente ahorita con los retos que me dices, pues esta parte de la familia, esta compañera y esta esposa que para mí es una de las cosas más importantes que un ser humano, un hombre más bien, tiene, pues es esa parte, ¿no? Porque es el soporte también Sí. familiar. Y siempre digo que, o sea, la cabeza es el hombre y el cuello es la mujer, que es la base. Si tú la cabeza la pones en un cuello que no está bien estable, pues se va a Sí. caer.
pero siempre la mujer es esa estabilidad, Claro. ¿no? En todas las partes. Y eso, pues lo encontré. Y esa parte hoy por hoy, pues, o sea, prácticamente digo, retos, sí, obviamente hay retos profesionales, ¿no? En los proyectos que hoy tengo, también como emprendedor, como negocios que estamos haciendo, pero para mí esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Que hoy lo tengo y también trato de cuidarlo. Y en el tema del fútbol, o sea, sigues como vigente Sí, en... sigo vigente en el fútbol. Hoy tengo una empresa, te platicaba hacer al principio, tenemos una empresa en la parte patrimonial, Ujú. que también le damos asesoría a muchos jugadores en la parte de seguros, de la compañía que tenemos, que es de parte de la familia de mi esposa, y asesoramos a muchos en la parte financiera, ¿no? De esta parte importante. Y vemos el patrimonio de las personas, de las familias, y les ayudamos. Y en la parte de fútbol, tengo un socio que también tenemos una parte que es la parte de la agencia de representación de Ajá, jugadores, y que entonces les damos una parte integral claro. también al jugador, ¿no? Donde los apoyamos en esa parte financiera, donde vemos la parte humana también del jugador, cuando son jóvenes, cuando están un poco más grandes, y después también el después, ¿qué vas a hacer? Si vas a ser Mm, entrenador, si vas a ser, quieres seguir de comentarista, tal, hay que prepararse, claro. ¿no? Y esa parte, entonces sigo involucrado. Trabajo con la Bundesliga, que soy embajador para todo Latinoamérica, México, Estados Unidos. Entonces sigo involucrado en todas estas cosas, ¿no? Del fútbol. Y bueno, pues los retos pues siguen siendo, ¿no? Claro. La idea es que más jugadores mexicanos jueguen en Europa, ¿no? Ujú. Y tratar de impulsar esta parte de este profesionalismo, de esta mentalidad, de cómo se tienen que preparar, porque eso es lo que van a enfrentar. Y en Europa no solo se fijan en la parte profesional, Sí, sino también en la parte humana, claro. de tu vida, cómo es. Y esa es la idea, de poder ayudarlos para que ellos puedan desarrollarse y que podamos tener más mexicanos jugando en Europa. ¿Y cuáles son las limitantes que, o sea, que has visto para que los mexicanos se vayan a Europa? Pues mira, hay unas que son el tema, sí, los precios son altos de los jugadores Mm, mexicanos, eso impide un poco, pero luego van jugadores mexicanos y no terminan por consolidarse. ya. ¿Y por qué no terminan por consolidarse? Porque no van con esa mentalidad. A mí me tocó, y muy rápido cuando fui dije, yo no me regreso en este caso de Alemania, si no es triunfador. Y me acuerdo perfectamente que me hicieron una entrevista en el aeropuerto antes de ir, me dijeron, oye, pero es que varios jugadores fueron, se regresaron. Mm, Y yo dije, la única forma que yo pueda regresar a México es siendo triunfador. Si no, no me voy a regresar. Entonces, si tú vas con esa mentalidad, que esa mentalidad van los argentinos, los sí, brasileños, pues van. ¿Por qué? Porque si ellos regresan a su país, pues no van a tener el mismo contrato que van a tener allá. claro, Acá en México vuelvo a esa etapa de confort. Van a Europa, no, pues no me fue bien, me regreso a México porque sabes que te van a pagar igual o más. claro. Entonces, esa parte, si el mexicano va con esa misión y con esa mentalidad de decir, yo aquí vengo a triunfar, como sea. Y muchas veces somos de pretextos. No, es que el entrenador, no, es que no me mete, no, es que no sé qué, no. O sea, tu responsabilidad es tuya, de nadie Sí, más. sí. Y de lo que te está pasando es tu responsabilidad. No, y luego aquí son figuras y llegan allá creyendo que también van a hacer lo mismo y pues no. Y a mí me pasó. Y a mí me pasó con Ricardo Osorio. Yo le decía, es que aquí pues no somos figuras y tenemos que demostrar. Sí, Pero esa parte sí le sigue siendo falta. Entonces también hay que preparar a los jóvenes mentalmente, decirles, tenemos esta parte. O sea, son muchas cosas y hoy, por ejemplo, también estamos trabajando con una plataforma que se llama Mastercracks, donde estamos inculcando esas cosas a qué los padre. niños o a la gente, a todos, la parte del mindset, la parte mental, la parte del mental health, la parte física, la parte
para poder ser y poder impactar a millones de personas. Pues qué padre que estés haciendo eso porque sí creo que hace falta muchísimo y sobre todo que tú lo enseñas con el ejemplo, porque aparte trabajas, tienes una vida, sigues vigente de alguna manera y eso está padre que la gente te ve y eso da confianza, ¿no? Sí, eso es lo que, como te digo, tratamos de que pues, a más niños pues, estén, ¿no? Y que les llegue este mensaje. Qué padre. Pues muchísimas gracias. Ya me están presionando demasiado. Hay poco tiempo, pero puede haber parte 2. Sí, entonces, vamos a hacer una parte 2 porque me quedé con muchas preguntas, ¿eh? Eso está para la parte 2, sí, ¿no? Sí, es para dejarlos picados. Exacto. No, muchas gracias. No, al contrario, Sandra. Ya te voy a dejar que ya me pase, ¿va? Sí. Okay. No, al contrario, muchas gracias. La verdad que pues ha sido un placer poder tener esta charla, compartir, creo que eso es lo más importante también, poder compartir con la gente las experiencias, las vivencias y pues mensajes que también les pueden quedar a alguien algo. Claro, y gente que predica con el ejemplo, es muy importante, así que eso eres tú. Eso creo que es bien importante, ¿no? Sí. Creo que hay una frase importante que es, hay que ser coherente, ¿no? Con lo que haces, con lo que dices y pues trata uno de poder hacerlo, ¿no? Totalmente. Pues qué padre. La verdad que me gusta mucho tu ideología de vida. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. ¿Dónde está el Nissan Sentra? Está a punto de suceder. Una onda electromagnética está haciendo fallar a toda la tecnología de la ciudad. Nadie puede escapar. Esto es Nissan Sentra, tecnología para lo que sigue.